¿Sabías que la gripe aviar, conocida por afectar principalmente a aves, ha encontrado una nueva vía de transmisión a los humanos? En Estados Unidos se reportó recientemente el segundo caso de un niño infectado con el virus H5N1, y las investigaciones apuntan a la leche cruda como la fuente. Este hecho ha encendido alarmas sobre los riesgos del consumo de productos no pasteurizados y el potencial de nuevos brotes. En este video exploraremos qué es la gripe aviar, cómo podría transmitirse a través de alimentos y las recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia. Quédate para conocer los detalles y qué nos dice la ciencia al respecto. ¿Sabía usted que la gripe aviar H5N1 es un virus altamente patógeno que afecta principalmente a las aves, pero que en raras ocasiones puede infectar a mamíferos, incluidos los humanos? Este virus tiene una alta tasa de mortalidad en humanos, cercana al 60%, aunque los casos de transmisión entre personas son extremadamente raros. Las infecciones humanas suelen ocurrir por contacto directo con aves infectadas o, como sugieren los recientes casos, a través de productos contaminados. Por otro lado, la leche cruda es aquella que no ha sido pasteurizada, un proceso que elimina bacterias, virus y otros patógenos potencialmente peligrosos. Aunque algunos defensores afirman que la leche cruda tiene beneficios nutricionales superiores, las autoridades de salud, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, advierten que su consumo puede aumentar el riesgo de infecciones graves, como Salmonella, E. coli y, en este caso, gripe aviar. El H5N1 generalmente se transmite a través de contacto directo con aves infectadas, sus heces o superficies contaminadas. Sin embargo, la detección del virus en productos como leche cruda plantea nuevas preguntas sobre cómo el virus podría sobrevivir fuera de sus huéspedes naturales y potencialmente infectar a humanos a través de alimentos. En una reciente publicación de este 12 de diciembre de 2024, científicos alertarían un probable segundo caso de infección de gripe aviar en un niño, que fue detectado en un niño del norte de California, quien presentó fiebre y vómitos tras consumir leche cruda. Según las autoridades del Departamento de Salud Pública del Condado de Marin, el niño se recuperó completamente y no hubo transmisión a otros miembros de la familia. Esto indica que no se produjo una transmisión de persona a persona. El primer caso, reportado el 22 de noviembre, involucró a otro niño que presentó síntomas respiratorios leves. Aunque no se reveló la fuente exacta de infección, se sospecha que también pudo estar relacionada con productos contaminados. En ambos casos, las autoridades subrayaron la importancia de realizar pruebas en pacientes que hayan consumido leche cruda y presenten síntomas similares a la gripe. El Departamento de Salud Pública de California emitió una alerta para que los proveedores de salud realicen pruebas de gripe aviar en pacientes con historial de consumo de leche cruda y síntomas gripales. Además, el 24 de noviembre se detectó el virus en una muestra comercial de leche cruda, que fue retirada del mercado. Los CDC han reforzado las recomendaciones contra el consumo de leche cruda, subrayando que la pasteurización elimina riesgos sin comprometer el valor nutricional del producto. La detección del virus H5N1 en leche cruda plantea nuevos desafíos para la seguridad alimentaria. Este caso destaca la necesidad de una vigilancia más estricta en la producción y comercialización de alimentos no pasteurizados. Además, subraya la importancia de educar a la población sobre los riesgos asociados con el consumo de estos productos. Para protegerte, evita consumir leche cruda o productos derivados no pasteurizados. La pasteurización es un método seguro que elimina patógenos potencialmente peligrosos. También es crucial mantener buenas prácticas de higiene al manipular alimentos, especialmente productos de origen animal, y consultar a un médico si presentas síntomas gripales después de consumir productos de riesgo. Finalmente, sigue las recomendaciones de las autoridades de salud sobre productos alimenticios. Bueno, el día de hoy hemos compartido una noticia importante en relación al riesgo que suma el virus de la gripe aviar para convertirse en la próxima pandemia. En una reciente publicación de este 12 de diciembre del 2024, científicos alertarían sobre un posible segundo caso de gripe aviar en niños en Estados Unidos. Según la publicación, un segundo caso en niños de infección por gripe aviar H5N1 se vinculó al consumo de leche cruda, alertando sobre los riesgos de productos no pasteurizados. El niño afectado presentó fiebre y vómitos, pero se recuperó sin complicaciones. Autoridades identificaron el virus en muestras comerciales y reforzaron las recomendaciones de evitar leche cruda,
destacando la pasteurización como método seguro. Este caso subraya la importancia de la vigilancia alimentaria y la educación sobre seguridad alimentaria. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp más 51 996 831 867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.